Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre, pedimos que estemos dispuestos, que no haya distracción, que nuestra mente esté alerta, Padre. Señor, que al escuchar tu palabra sea clara, que al escuchar tu palabra sea revelada, que la comprendamos para vivir por fe, para disfrutar de tu reino aquí en la tierra. Pedimos que nuestra mente sea renovada por ella, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a compartir, ¿conoces la promesa de vivir por fe? ¿Conoces la promesa de vivir por fe? Hace 8 días hablábamos que Dios nos hizo competentes. Dios te hizo competente tanto en lo natural como en lo espiritual. Y en lo espiritual nos hizo competentes de un nuevo pacto, del pacto de gracia, de su reino aquí en la tierra, el cual está en tu interior. Y hablábamos que todo eso era por fe, ¿sí? Entonces vamos a compartir que todos nosotros nos hizo ministros competentes para llevar su palabra, pero también para disfrutar de su reino aquí en la tierra, que solo Él lo brinda. Escucha, pedimos que sea claro y que lo podamos comprender y ver que cuando Dios te llamó a una vida que solo Él brinda, que está en tu interior. Esa vida, dice, en ese pacto de gracia, dice que el justo vivirá por fe. En el pacto de gracia, ¿cómo vivimos? Por fe. Pero esa vida de fe dice que tiene una promesa. Al vivir por fe hay una promesa que Dios la cumple. Para Dios será algo difícil o imposible. El jueves en la alabanza compartía, la bendecía Marta, que para Dios no hay nada imposible. Entonces, Dios te llamó a una vida de fe. Dice, el justo vivirá por fe. No vivimos por vista, vivimos por fe. Y hay una promesa a esa vida de fe. Entonces, Dios nos llamó. No hay otra manera de disfrutar el pacto sino esa vida de fe. Y Dios te hizo ya que competente. Venimos con todo lo necesario para esa vida de fe. Pero ¿qué sucede en nuestro entorno? Que donde crecemos, donde vamos, lo que leemos, lo que escuchamos, podemos llegar a confundir la fe con optimismo. O podemos llegar a confundir la fe con positivismo. Entonces, ¿cómo va a vivir usted? No, viva positivo, viva optimista. Pero cuando vamos al pacto de gracia, al mensaje que trajo Cristo el Señor y a lo que te llamó para que vivas, dice es, vivas por fe. Entonces, la fe no es ni ser positivo ni ser optimista. Sí, la fe no es eso, vivir por fe no es eso. Y eso tiene una promesa. El optimismo y el ser positivo tiene un fundamento, ¿sí? Un cimiento. El fundamento y el cimiento para vivir positivo, para vivir entusiasta, para vivir de manera optimista es la mente natural. La mente natural nuestra, ese es el fundamento, el yo, nuestra capacidad, tu capacidad. Es la mente natural y lo que se ve, la fuerza y la capacidad de cada persona. En eso está fundamentado el positivismo y el ser optimista. Cuando vamos a la palabra, Dios te llamó a que vivas por fe y que tengas una promesa que solo Él puede dar. La vida de fe está fundamentada en la palabra de Dios, que vive en ti. La palabra de Dios que está en ti. Y Dios te llamó a que la veas claramente para que tengas una vida sobrenatural aquí en la tierra. Entonces, ya teniendo presente que la fe es el fundamento, es la palabra de Dios, pues ya no está nuestra capacidad como lo compartíamos hace 8 días, que a veces nos vemos, no puedo. Pero cuando vamos a ver la fe, la palabra de Dios,
pues para Dios no hay nada imposible. Va a suceder el milagro en todas tus áreas, en todas las áreas de la vida, en la salud, la economía, en las relaciones, en nuestra alma, pero necesitamos vivir por fe y conocerlo para saber esa promesa. Vamos a recordar Hebreos 11:1. Vamos a ver qué es la fe. Entonces, en Hebreos 11:1, porque se dice que la fe tiene una promesa, debemos tener claro qué es la fe. Entonces, la fe, Hebreos 11:1 dice: es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera no es lo que nosotros esperamos en nuestra mente natural, ni la convicción de lo que no se ve no es lo que usted se imagina. La convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera es la palabra. La palabra dice algo y en el momento usted no lo ve, pero esa que dice la palabra se cumple. Eso es fe. Y la certeza de lo que se espera es el tiempo de ese cumplimiento de esa palabra. Eso es fe. Pero la palabra de Dios significa que si no leo la palabra de Dios, si no la leo, si no le pido a Dios que la revele en nuestro entendimiento, nosotros vamos a estar viviendo optimistas y de manera positiva, pensando que vivo por fe. Al vivir por fe, debes de leer la palabra. Entonces, primera invitación: no lees la palabra, no la lees cada día, debes de hacer un alto hoy. Dios te llamó y te vienes con todo lo equipado para esa vida del pacto de gracia, una vida de fe. Para eso es necesario leer la palabra, y esa lectura de la palabra, una porción pequeña, es cada día, una porción pequeña. Usted no come mucha cantidad un día para la semana. El cuerpo lo alimentamos por pocas porciones. La palabra funciona igual. Todos los días debo leer, y en ese proceso dice que la fe es por el oír y el oír la palabra. El vivir por fe tiene una promesa aquí en la tierra que solo lo brinda Jesucristo el Señor. No lo consigues viviendo optimista ni de manera positiva. No lo consigues con ritos, doctrinas o cosas externas. No, eso te lo da solo el vivir por fe, esa promesa. Eso solo lo da. Vamos a ver dos historias para ir comprendiendo qué es la promesa de la fe. Está en el Antiguo Pacto. Entonces, la primera está, para que ustedes lo lean en la casa, en 1 Samuel capítulo 10 y 1 Samuel capítulo 13. Entonces usted lo busca en su casa y lo lee. Vamos a contar la historia. 1 Samuel capítulo 10 y 1 Samuel capítulo 13. En 1 Samuel capítulo 10 está la historia cuando el profeta Samuel unge como rey a Saúl. Esa es la historia. Y la historia cuenta que Saúl, el papá lo envía a buscar unos animales, unas asnas, porque se habían perdido, y se encuentra con el profeta, y el profeta le dice: tranquilo, ya las asnas aparecieron, pero el propósito es que usted va a ser el próximo rey, el primer rey. Usted va a ser el primer rey de Israel, y lo unge como rey, le da unas direcciones, le dice qué debe de hacer a Saúl, y en las cosas que le dice que vaya a un sitio que se llama Gilgal y que ahí debe esperar 7 días. ¿Cuántos días debe esperar? 7 días. Le dice una cantidad de cosas y le dice: cuando llegue a Gilgal, espere 7 días. Que ahí yo voy a llegar, a los 7 días, Samuel, el profeta, va a llegar y hacemos unos sacrificios a Dios y le cuento qué tiene que hacer. Saúl hace todo lo que le dice el profeta, llega a Gilgal y está esperando. Pasa un día, Saúl tranquilo. Pasa 2 días, Saúl tranquilo. 3 días, 4 días, tranquilo, no se desespera. ¿Cuánto ha dicho el profeta? 7. Y esos 7 no fue que lo inventó el profeta.
Esos 7 fue porque Dios le dijo al profeta que eran, ¿qué? 7 días. Y pasaron 5 días y Saúl tranquilo. Cuando llegó al 7º día, entonces sucede algo, que al frente estaban los filisteos. Y él venía con su gente para enfrentarlos, y la gente se le estaba desertando, la gente de Saúl, porque los filisteos estaban al frente, y sus soldados, la gente que lo acompañaba, se estaban yendo, desertando. Entonces Saúl, ¿cómo comenzó a verse? Solo. Y era el 7º día, a las 10 de la mañana, a las 9, las 11. Y Samuel, el profeta, por ningún lado. ¿Qué es lo que le sucedió a Samuel? Entonces Saúl, al ver eso, que la gente se está yendo y que está solo y que ya los filisteos lo van a atacar y que él tiene que ir a enfrentarlos, dice, como había que hacer un holocausto, entonces Saúl llega a una conclusión y dice, pues traigan las cosas y vamos a hacer el sacrificio para poder ir y que Dios nos acompañe y ganar, porque el profeta no llegó. Era el 7º día, no llegó. Entonces Saúl hace el sacrificio y todo está listo, termina el sacrificio. El sacrificio termina cuando a lo lejos ve al profeta Samuel que va llegando. Y el profeta le dice, vamos a 1 Samuel capítulo 13, versículo 11 y 12. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Versículo 12. Me dije es, pensamientos, tengamos eso en cuenta, vio las circunstancias y ¿qué hizo Saúl? Pensó, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Fíjese que el rey Saúl, ¿qué? Pensó y se imaginó lo que iba a suceder. Algo parecido con nosotros hoy. Uno se imagina lo que va a suceder. Y como uno se imagina lo que va a suceder, tengo que hacer esto. Porque uno se imagina lo que va a suceder. Entonces, en la vida de fe, la palabra dice que nos llamó no a vivir por vista, sino a vivir por fe. Cuando lees Hebreos 11, no encuentras a Saúl, pero sí a David. Y sí a Samuel. Pero no encuentras a Saúl, ¿sí? Pero sí a Moisés, pero sí a Enoc, a Gedeón. ¿Por qué? Porque Saúl, ¿cómo vivió? Por vista. Entonces, al vivir por vista, vio el problema que tenía y se imaginó cosas y se le olvidó lo que le había dicho el profeta, que era que en el 7º día él iba a llegar, que iba a haber holocaustos y que se le iba a decir qué tenía que hacer. Cuando Samuel le dice al profeta, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. ¿Cómo estaba el alma de Saúl? ¿Estaba tranquilo? ¿Estaba como el primer día? Recuerda que el primer día, ¿y qué, Saúl? No, hay que esperar. Ah, bueno, esperemos. El segundo día, bueno, rey Saúl, ¿qué hay que hacer? Hay que esperar. Ah, bueno, esperemos. El 5.º día, ¿cómo está Saúl? No, bien, hay que esperar 7 días. El profeta va a venir, vamos a hacer el holocausto. Pero llegó el 7º día y él comenzó a ver que llegó el día, corrió el día y estaban los filisteos y la gente se fue. Y entonces él dijo, se le olvidó. ¿Y qué pasó con su alma? Entró en angustia, en preocupación, en incertidumbre. Dios te llamó a vivir por fe. Dios te llamó a vivir por fe, a disfrutar de una promesa que solo brinda Jesucristo el Señor y que de generación en generación, de aquí en adelante,
sí que va a ser fundamental y vital en las vidas de las personas. Este siglo, este milenio, está donde la mente, por todo lo que está sucediendo, se está viendo afectada. El profeta, volviendo a la historia, Saúl se angustió y se preocupó e hizo algo que no tenía que hacer. Y por eso que hizo que no tenía que hacer, el profeta le dijo: mire, usted no podía hacer eso. Usted no podía hacer eso. Fuera que vivió angustiado y preocupado ese día, los otros días estuvo tranquilo, esos días estuvo preocupado todo el día. Llega el profeta y le dice: Dios ha quitado el reino de ti. Va a ser por poco tiempo. Y vamos a buscar a otro, que ¿quién era? David. Y fue por poco tiempo porque a David fue ungido y hubo un tiempo de espera. Entonces Saúl, ¿qué le pasó al vivir por vista? Vio las circunstancias y se le olvidó lo que le había dicho el profeta de Dios, la palabra. En este momento esa era la palabra de Dios para él, se le olvidó. Si él tiene presente la palabra y dice que ese día viene el profeta y la gente se le está yendo y ve que la gente se le va y lo deja solo y él está en esa palabra, ¿cómo tendría que estar? Tranquilo. Se fue la gente. Dios dijo que me quedara, que el profeta iba a venir. Dios va a hacer algo. Que está acampando los filisteos al frente, que me van a atacar, que están listos. Dios me dijo que esperara al profeta. Dios va a hacer algo. Pero él se le olvidó la palabra. Si no lees la palabra cada día, si no tienes la relación de la palabra cada día, ¿cómo vas a saber qué debes de hacer ante una circunstancia o una situación? ¿Qué vas a hacer? Porque no estás leyendo la palabra. Entonces, si yo no tengo clara la palabra, ante las circunstancias vivimos por vista. Vivimos por vista en nuestra capacidad, en lo que nosotros creemos o pensamos, en los que nos parece. Esa historia nos muestra que al vivir por vista, vivir optimistas o vivir positivos, pues el alma va a estar angustiada y preocupada. Y Dios te llamó a algo superior, que Dios no miente, Dios es fiel y Él es poderoso, que se cumple, que a medida que nos ejercitamos en la palabra dice que la fe es por el oír y el oír la palabra, no entendemos cómo, pero la palabra hace en tu alma y te va a dar algo que solo brinda Jesucristo el Señor. ¿Cuál es la promesa de vivir por fe? Algo que solo brinda Jesucristo el Señor. Y vamos a ver una historia opuesta. Entonces Saúl pensó, vio las circunstancias y pensó y se olvidó lo que le había dicho el profeta. Nosotros en el día a día tenemos problemas en la familia, la economía, en el trabajo, personales, el futuro, las metas, y se presentan adversidades, dificultades. Y pensamos y creemos que la relación con Dios o el Evangelio es en la mañana solamente cuando usted ora, o que es un rito y que Dios no tiene nada que ver en el día a día, y ese es un error. La vida de fe es para que cuando están las circunstancias y situaciones, debemos de tener presente la palabra. Y ni si cómo voy a tener presente la palabra en el agite, en la circunstancia, en la situación, en la adversidad, cuando está todo bien difícil. ¿Cómo voy a tener presente la palabra? Eso es imposible. ¿Imposible para quién? Para el hombre. Pero para Dios es posible. Tener presente es que Dios, como has tenido una relación con Él, Dios te la trae. Dios te trae el pensamiento. Dios vive en ti. Dios te trae la palabra y te la recuerda Dios, y lo vamos a ver. La vida de fe, la promesa de Dios que tiene al vivir por fe. Y esa promesa es entre el punto A y el punto B. El punto A, estoy aquí, el punto B. Entre el punto A y el punto B está esa promesa. Entonces Saúl estaba aquí, punto A, tranquilo. Cuando era esperar 7 días, cuando llegó al séptimo día, se angustió, se preocupó y tomó una decisión equivocada. Entonces son pensamientos, manera de pensar para tomar decisiones. Eso es una vida de fe. No ritos, no ceremonias. Pensamientos
conforme a la palabra para tomar una decisión, conforme a ella. ¿Y eso quién lo hace? Dios en ti. Eso humanamente es imposible. No es nuestra capacidad, no es tu capacidad. Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No es positivismo, no es nuestra fuerza, no es nada de eso, sino que es la relación que usted ha tenido con Dios. Cada día la palabra, cuando suceden las circunstancias, la palabra llega a tu mente y usted no entiende cómo. La palabra llega a tu mente, Dios que vive en ti. Entonces, esa es la vida de fe en esa relación con Dios. Vamos a mirar la historia de Abraham. Está en Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 20. Hebreos 11 está la historia de Abraham. En Hebreos 11 está todo lo de la fe. Y cuando llega a hablar de Abraham en el versículo 17, habla sobre que Abraham, Dios le dijo que le entregara a su hijo, que lo sacrificara. Cuando Dios le dice a Abraham que lo sacrifique, entonces vienen el pensamiento. Así como Dios le dijo a Saúl, a Saúl por medio del profeta, son 7 días y espere y se le va a decir qué hacer. A Abraham Dios le dijo, bueno, yo le di un hijo, ahora entréguemelo en sacrificio. Hebreos 11:19. ¿Qué hizo Abraham entre el momento en que Dios le dice al punto en que lo tiene que entregar? Recuerde esto, entre el punto de lo que está sucediendo algo al momento. Entonces, usted tiene unas metas, unos objetivos, ¿y cómo va a vivir entre el punto a que llegue a cumplir la meta? No, angustiado, preocupado, no duermo, dolor de cabeza, ¿o va a vivir por fe? ¿Qué genera eso? Vivir por fe te genera tranquilidad y seguridad. Entonces mira Hebreos 11:19. Pensando, dice Abraham, Dios le mostró a Pablo qué pasó en el interior de Abraham. Dios le mostró a Pablo qué le pasó a Abraham en su interior. ¿Qué pasó en Abraham en su interior? Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Abraham salió con él y caminó y subió hasta el monte. Él cuando se fue, no se fue angustiado ni preocupado ni diciendo que Dios era malo. Abraham se fue en su alma, ¿cómo estaba? Tranquilo y seguro. ¿Qué estaba en su interior? Pensando que Dios es poderoso. Que si él dijo que se lo diera, si lo tenía que sacrificar, Dios volvía y se lo levantaba. Que Dios lo iba a resucitar. Pero él no entró en angustia ni preocupado por lo que iba a suceder. No se imaginó cosas. ¿Saúl qué le pasó? Se imaginó lo peor. Abraham, ¿qué estaba imaginando? Que Dios se lo volvía a colocar por una palabra. Porque él tenía presente que iba a ser padre de multitudes, y para ser padre de multitudes tenía que estar su hijo. Entonces, ante las circunstancias, ¿qué pensamos? ¿Pensamos de manera natural? ¿Pensamos en nuestra capacidad? ¿Pensamos con optimismo? Sí, vamos a salir, que adelante, es puro optimismo y todo, pero a los días, ante la adversidad y la dificultad, decaemos. ¿O tenemos en cuenta la palabra de Dios, la promesa, y caminamos en ella? Caminamos en su palabra. Entonces, mientras Saúl ese día vivió angustiado y preocupado, Abraham los días que le tomó llegar hasta el monte, ¿cómo vivió? Tranquilo, seguro, en su alma, ante algo tan difícil que era entregar el hijo que él amaba. Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo que tanto amas. Le recordó, le dijo, usted lo ama. Y Abraham salió, teniendo en cuenta, pensando que Dios es ¿qué? Poderoso. Entonces, cuando Dios nos llama al pacto de gracia, nos llama a una vida de fe, que es tener en cuenta lo que dice la palabra, que es verdad. Dios es ¿cómo es? Poderoso. ¿Cómo es Dios? Poderoso. Para Él no hay nada imposible ni difícil. Estamos entrando en el segundo trimestre del año y hay metas, objetivos, deseos, anhelos en todas las áreas.
Y el mundo nos dice muchas cosas. El mundo nos muestran qué cantidad de situaciones y dificultades, y uno dice, no, pues imposible lograr las metas, sí, los negocios, el empleo, todo está difícil. Pero cuando recuerdas que Dios te llamó, que estás en el reino y que hay unas promesas para tu vida, la palabra. Entonces, ¿qué sucede? Que dice lo que nos preguntamos para iniciar la prédica, que es si conocemos la promesa que es vivir por fe. Daniel, cuando le dicen, hay una estatua y usted no le puede adorar ni pedir a su Dios, solo a esa estatua. Daniel tenía una relación con Dios. Abraham tenía una relación con Dios. Saúl no la tenía. Era un escogido de Dios, pero no tenía la relación con Dios. Abraham tenía la relación con Dios, y cuando Dios le dijo, Abraham quedó tranquilo. Daniel tenía una relación con Dios, y cuando le dicen, bueno, si usted no adora la estatua, entonces usted va a los leones, va a morir. Entonces Daniel se angustió y se preocupó. Entonces Daniel dijo, Dios malo, voy a perder la vida por causa suya. El alma de Daniel estaba tranquila. Pero eso no era generado por Daniel, no por su fuerza, no era porque un hombre optimista, no, era porque Dios hacía en él a través de una relación. Dios te llamó para que tengas la relación que hemos estado compartiendo y haciendo mucho énfasis, real, viva, una vida que brinda Él en tu interior, en tu alma. Usted no se da cuenta, lo genera Dios. Daniel, ¿qué hizo? Salió para su casa, abrió las puertas y siguió como siempre lo hacía. ¿Oraba qué? 3 veces, como siempre lo hacía. ¿Estaba preocupado y angustiado? No. Y le dijeron, entonces fueron el edicto, hay que cumplirlo, lo cumplieron. Y entonces va a los leones, y el rey Darío, que estaba a favor de Daniel, dice, oiga, sufría Darío, pero Daniel estaba tranquilo, porque sin saber, en Hebreos 11 ustedes dicen que por la fe taparon leones, taparon boca de leones, por la fe. Daniel, entre el trayecto del día que colocaron el edicto hasta que salió de las fosas de los leones, todos esos días, ¿cómo estuvo? Tranquilo, seguro, confiado. ¿Eso es posible? Es posible porque lo genera Dios. Dios nos llamó a esa vida, solo que tenemos que ejercitarnos. Por eso Pablo hace una comparación con el atleta. ¿Y en qué nos tenemos que ejercitar? Pues la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír la palabra. Cuando a David le entregaron la espada, ¿sería que la espada era una mejor arma que la honda? ¿Sería que la espada era más contundente y era mejor que una honda, una cauchera? Claro que sí. Pero David, cuando le entregaron la espada y toda la armadura, ¿qué dijo con la espada? Yo no sé manejar la espada, yo sé manejar es la cauchera. La espada es un arma. ¿Y con qué se compara la palabra de Dios? Con una espada. Y esa espada está en tu interior. Pero si no conozco la espada, si no he sido entrenado con la espada, si no tengo esa relación con la espada, pues no la uso y está en nuestro interior. Entonces vivo angustiado y preocupado. ¿Cómo vive el mundo? Y de aquí en las generaciones que vienen avanzando, cada día va a ser peor. El estado emocional nuestro está expuesto a muchas cosas, pero Dios nos llamó a que vivamos por fe y tener esa promesa que Él tiene para nuestra alma, una promesa de seguridad y tranquilidad en medio de la adversidad. Recuerda que Daniel estuvo tranquilo en medio de la adversidad, no lo generó él, Dios. No esperes que uno lo va a hacer, no es que yo tengo que vivir tranquilo y seguro, no, Dios hace en nosotros esa espada, pero debemos de ¿qué? Aprenderla a manejar. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Escucha, Colosenses capítulo 3, versículo 16. La gracia, la verdad, el evangelio no son ritos, no son ceremonias, no son lugares sagrados,
No, donde usted está hace parte del cuerpo de Cristo. La palabra está en tu interior y Dios te llamó a que esa palabra cobre vida para que vaya al alma y suceda lo sobrenatural. Una vida de gozo, de estado de ánimo con contentamiento ante la adversidad, ver la palabra. Entonces Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. More, la palabra está en nosotros, pero ese morar es que esté viva, es decir, que la tengamos presente, que esté revelada. ¿Cómo debe vivir esa palabra en nosotros? ¿Cómo debe vivir la palabra en nosotros? Abundante, abundante. Si nosotros nos quedamos con la información que recibimos, la doctrina del hombre, el pensamiento humano, la filosofía, pensando de cómo descansar el alma, ¿cómo hago para que mi alma esté tranquila, tan convulsionada por todas cosas, por todo lo que sucede? ¿Cómo hago? Es la relación con Dios por medio de la palabra. La palabra de morar abundantemente. Por eso animamos todos los días y enviamos: lean la palabra en la mañana, lean la palabra al mediodía, léanla en la noche. Comienza a hacerlo, a ver qué sucede en tu alma si Dios miente. Si Dios miente, si es difícil. Humanamente es difícil, pero para Dios es fácil, sencillo. Y va a suceder lo más maravilloso, que usted comienza a tener gozo y paz en medio de las diferentes situaciones y circunstancias. La mujer enferma de flujo tenía algo que Jesús dijo: por tu fe. Y esa mujer había hecho todo lo natural y había gastado el dinero y todo, pero ella decía: yo me voy a sanar. No tenía dinero, ya humanamente era imposible, pero la mujer decía: hay solución. Mientras el mundo de su momento le decía: no hay solución, ella pensaba: hay solución. ¿Sí? Ella pensaba, y si pensaba que había solución, ¿cómo estaba en su interior? Estaba tranquila, buscando, hay una solución. Si no hay solución, pues llega la preocupación, no hay nada que hacer, esperar que muera así enferma. No, la mujer estaba esperando y sabía que había una solución y dijo: la solución es Jesús. Y sucedió el milagro. Hay una solución. ¿Qué estamos pensando? Entonces, los pensamientos que nosotros tenemos a la palabra abunde en nosotros, los va afectando. Así como la obra de la carne afecta a los pensamientos, la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Que para la palabra de Dios abunde, debemos de leerla. Mira lo increíble, estando en nosotros. La palabra vive en nosotros. Usted no va a aprender absolutamente nada. Nosotros no aprendemos nada. La palabra se revela. Usted la lee. Oiga, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y yo pensaba que mala suerte, buena suerte, todo ayuda bien. Todo es de bendición. Todo es de bendición. Lo que suceda, todo es de bendición. Todo. Comienzas a ver algo claro de la palabra, ¿sí? Entonces, nosotros, esa palabra que abunda, a diferencia de la obra de la carne, que no se necesita nada. Para uno levantarse y ver al vecino, otra vez con las maletas de viaje, todos los puentes se van y yo no, ni en los puentes, todos los fines de semana. La envidia. Y usted nomás se levantó y salió, abrió la puerta y con las maletas: chao vecino, hasta luego, me da alegría que me vaya. No le da alegría que no se vaya. Y uno no ha hecho nada. Usted se levantó y no. Y eso por dentro del alma, la envidia lo carcome a uno y no dice: ¿y por qué no apareció la fe, el amor, la paciencia, la bondad, el gozo, la paz? ¿Por qué no apareció en los pensamientos? Pues porque la diferencia está en que para la obra de la carne no necesitas de hacer nada. Eso está en nuestra alma revoloteando, ¿sí? De la idolatría, la hechicería, absolutamente todo. Todo es sobre la carne, los celos.
Todo está ahí, esos pensamientos afectados por eso. Mientras, para que aparezca el fruto de la paz, la paciencia, es necesario que la palabra de Cristo abunde en nosotros. No es religiosidad, es conocimiento. Entonces por conocimiento debo apartar un tiempo en la mañana para leer la palabra. Es que estoy muy ocupado, al menos una vez en el día, bendecido, para que disfrutes de la promesa que es vivir por fe. Al menos una vez al día, si puedes 2 veces, pero si puedes 3 veces como lo hacía Daniel y como lo que usted hace con su cuerpo, al menos 3 veces lo alimenta. Haga eso con su alma, la palabra. Al tiempo está la página evangeliolagracia.com. La palabra va a ser en nuestra alma para llegar a disfrutar lo que disfrutó Daniel, para llegar a disfrutar lo que disfrutó Abraham, Moisés, Noé. Una vida de fe, donde nos digan y veamos cosas, pero la palabra, ¿qué pensamos? Para Dios no hay nada imposible. Dios nos cuida, Dios es nuestro proveedor. ¿Qué pensamos? Sí, ¿qué pensamientos están en nuestra mente respecto a la situación y circunstancias? No, es que no hay empleo y está mal. Entonces ni envía hojas de vida que porque está mal, ni busca, ni sale a hacer un negocio que porque los impuestos están muy caros, que para qué colocar negocios. No, ¿qué dice la palabra? Esos pensamientos. Entonces, la promesa está en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 8 al 9. Dios te llamó a una vida de fe. Recuerda que la fe es, el fundamento es la palabra. La palabra está en nosotros, la palabra es como una espada. Si no la sé manejar, entonces me voy a estar expuesto el alma. Entonces mira la promesa tan maravillosa. A quien, 1 de Pedro capítulo 1, versículo del 8 al 9. A quien amáis sin haberle visto. ¿De quién está hablando? Jesucristo el Señor. Nosotros lo amamos sin verlo. Escucha, lo amamos. No, Dios existe. No, Dios te llamó a una vida de fe donde comience una relación personal que lo amas. Daniel, ¿por qué hizo lo que hizo? Porque amaba a Dios. No que adore la estatua que lo vamos a matar. No, amaba a Dios. Sabía de dónde venía y para dónde iba. Sabía quién era Dios, quién lo colocaba, lo guardaba, lo cuidaba, si él quería. Si no, pues se iba. No había problema. Un alma tranquila, en reposo. Entonces dice, a quien amáis sin haberle visto. Entonces, primera pregunta, ¿amo a Dios? No hemos llegado en amar a Dios sobre todas las cosas, no. ¿Amo a Dios? O Dios, sí, Dios. Sí, yo creo en Dios, sí, Dios. Sí, yo le pido. Pero ¿amas a Dios? ¿Qué es amar a Dios? Que lo tienes en cuenta en tu vida. Que dejas de hacer cosas, dejas de hacer cosas por amor a Él. Y haces cosas por amor a Él. Por amor a Dios. Entonces, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, logrando esa relación, un fin, el fin. ¿Cuál es el propósito de la fe? Aquí, la fe no es para cielo nuevo y tierra nueva. La fe no es cuando logres las cosas. Cuando logres las cosas no necesitas fe. La fe es entre el tiempo de espera de ver cumplidas las promesas de Dios. Entonces dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cuál es la promesa de la fe? La vida de fe, la salvación del alma. Pero esa salvación no es la salvación eterna. La salvación del alma es que te quita y te muestra que no necesitas el licor para estar tranquilo y seguro y contento y feliz. Que no lo necesitas. Que no necesitas el cigarrillo, ni vapear, ni ninguna droga para descansar tu alma, que usted esté tranquilo. No lo necesitas. ¿Qué necesitas? Una palabra que cobra vida en tu alma. Una palabra que cobra vida en tu alma. Entonces,
A propósito del día de hoy, ¿usted por qué está tranquilo? ¿Usted por qué vive tranquilo y seguro? Porque el pensamiento está en la palabra. ¿Y qué pensamiento hay en tu mente, en la palabra? ¿Qué pensamiento tienes? Pues que leí, es fe. Leí que cuando honro a papá y a mamá, pues me va bien en todo. Y ese honrar no es un día. Ese honrar no es un día. Ese honrar es cada día. Honrar a papá y a mamá me va bien en todo. O sea que lo que haga me va a ir bien. Ah, lógico, tienes que tener una capacidad, una habilidad, es unas cosas naturales. Pero esa angustia de que no, que a mí me va mal en todo, pues revisa. ¿Qué hay en el pensamiento? Pensamiento es que hay unos principios del reino que nos dan seguridad y confianza y tranquilidad al alma. Mira, la palabra va al alma y te da seguridad y tranquilidad por lo que estás haciendo. Osvaldo nos compartía en la presentación que al apartar para Dios, pues guarda el devorador, Dios cuida. Y en eso nos da tranquilidad al alma. Dios abre las ventanas de los cielos. Estoy tranquilo, alimenta a las aves. Estoy tranquilo, el alma sin angustia. Escucha, una vida sin angustia, sin preocupación, porque Dios es el que hace y dice, echa las angustias en mí. Él nos da algo en la palabra, una certeza que hace en nosotros, Él, no nosotros. Él lo hace en nuestra alma, pero necesitamos esa relación. Sí, esa relación la necesitamos. Entonces uno dice, no, pues yo como la relación con mi papá y mi mamá, no, pues que él me trató mal, o yo todavía tengo rencor, resentimiento. Entonces debes de hablar con Dios, independiente como haya sido tu papá o tu mamá, independiente de nosotros hacia Dios, a partir de hoy. Lo hermoso del reino es que es ahora. Pues voy a honrarlo. A honrar al papá y la mamá porque dice que todo me va bien, todo. Entonces los proyectos que tienes, ¿por qué te va a ir bien? Pues en lo natural usted tiene que analizar, eso lo natural está implícito, eso va a estar, pero tu pensamiento está en algo superior que es una promesa de Dios que va a tu alma y te da tranquilidad. Todo te va a ir bien y vas a estar mucho tiempo sobre la tierra para que disfrutes. Pero mira lo que dice el esposo a la esposa. Le dice, oiga esposo, usted debe ir con su esposa sabiamente. Entonces uno de esposo tiene que vivir sabiamente con la esposa. ¿Y quién le da esa sabiduría? Pues Dios. ¿Por qué hay tanto conflicto en el hogar? Porque el esposo no sabe vivir sabiamente con la esposa. Y esa sabiduría, ¿quién se le da? Dios al esposo. Es necesario que tenga esa relación, que el esposo lea ese versículo. Yo no sabía que tenía que vivir sabiamente con la esposa. Y no hay clases de sabiduría para vivir con la esposa, no hay clases. ¿Sabes por qué? Porque cada mujer es diferente. Entonces, Dios te da sabiduría como esposo para que vivas con ella. Pero no solo eso, sino que le dice, usted debe saber vivir con ella sabiamente. Adicional, usted debe tratarla como un vaso más frágil. Entonces un vaso frágil no son como las maletas del aeropuerto. ¿Usted ha visto las maletas del aeropuerto? No, así no puede tratar la mujer. Pero a veces el esposo no sabe que, yo no sabía que la palabra decía eso. Nunca lo había leído. ¿Qué está en la mente? No, a mí me enseñaron unas cosas en la casa o en el entorno social, cómo se debe tratar la esposa. Ahí está el versículo. Entre Génesis y Apocalipsis está el versículo. Vive sabiamente, trátela como vaso más frágil. Yo no había escuchado eso. ¿Y qué pasa con eso? Pues que dice que las oraciones que haga el esposo no van a tener estorbo. Entonces cae mi alma en reposo. Si yo estoy pidiéndole a Dios sabiduría para tratar a la esposa, la trato como vaso más frágil. Mira, vaso más frágil. O sea, un vaso, esto es frágil, pero más frágil que esto. O sea, con cuidado, no como lo cogí yo. Así no. Como vaso más frágil. Con cuidado.
Es decir, que un grito a la mujer la fe, la vida de fe es manera de pensar afectado por la palabra de Dios. La manera de pensar afectado por la palabra de Dios, pero no tienes que hacer esfuerzo. Usted la lee todos los días, usted no sabe, usted comienza a pensar y a actuar conforme a la palabra y no se dio cuenta a qué horas, ni cómo. Y en el momento del agite, de lo fuerte, de la dificultad, la palabra te guarda, te cuida de lo que debes de hacer. Entonces, dice la oración no tiene estorbo. Entonces el hombre está tranquilo porque está orando y sabe que Dios escuchó la oración y sabe que como la escuchó, sabe que la respuesta viene, que Dios no miente y se cumple. Entonces, ¿cómo queda el alma del hombre? Tranquilo, seguro, en medio de la adversidad y dificultad. No cuando esté todo bien, no, en medio de la dificultad y la parte difícil, el alma va a estar tranquila, generada por Dios. Entonces, ¿cuál es la promesa que tiene Dios para tu vida al vivir por fe? Que tu alma esté en paz y tranquilo, que lo genera Él. Vamos a Filipenses 4:7. Eso que todos deseamos, que es estar en paz. Estar en paz no en vacaciones. Estar en paz cuando salgo de trabajar, no, estar en paz en el trabajo. Estar en paz en medio de la relación con los hijos cuando están las situaciones difíciles, que nuestra mente esté en paz. Entonces dice, echa las angustias en Dios, dice la palabra. Entonces debo de hacerlo, mis pensamientos, tengo una angustia y una preocupación. La palabra dice que debo de echarla. Entonces, echo la angustia, esa es la vida de fe. ¿Y cuál es la promesa que tiene? Tu alma va a estar salva. ¿Qué es salva? Dios le va a dar paz, que es lo que dice Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, no lo genera nadie más. Dios vive en ti. Y Dios te llamó a que vivas en paz, en medio de la turbulencia, que vivas en paz el alma. Eso lo genera Él, no nuestra capacidad, es la relación con Él, como lo que vivió Daniel, Abraham, Pablo, todos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios va a guardar los pensamientos. La paz de Dios cuida nuestros pensamientos. Los pensamientos, hay pensamientos que van y vienen de forma voluntaria e involuntaria. Oye, ¿yo es porque estoy pensando eso? Usted no está, y llegan los pensamientos, porque los pensamientos son o involuntarios, o usted tiene una dificultad, voy a pensar sobre eso, voluntarios. Pensamiento es de las cosas más difíciles, humanamente imposible controlarlos, pero Dios dice que esa paz va a guardar, va a cuidar esos pensamientos, para no llegar como Saúl a mirar las circunstancias y decir, me voy a esforzar y hago algo opuesto a lo que dice la palabra. Entonces a veces nos esforzamos haciendo algo opuesto de la palabra. Dice que la palabra es fácil, que es simple, sencilla. Debo pedirle ayuda a Dios. Entonces, familia, Dios dice la palabra que hay unas promesas donde se las contaba a cada persona, a Moisés, a Abraham, de lo que iba a venir. Y ellos, ante mirar las circunstancias, ellos se quedaban en la palabra. Porque Dios, ¿qué? Dios dijo y se va a cumplir. Nosotros, ante la partida de un ser querido, ¿qué pensamos? ¿Tienes el ser querido ahora? ¿Qué piensas? Entonces, está el ser que amamos, el ser querido, y uno piensa que siempre va a estar, o lo trata mal, no lo valora, y lo está viendo. Parte, y entonces ¿dónde viene el remordimiento? O parte, ¿y qué nos dice la gente? ¿Que a dónde fue? ¿O qué creemos a veces nosotros por causa de la hechicería? Partió. ¿Cómo quedamos? Los pensamientos comienzan a ser de nosotros. Dios te llamó a que ante cada circunstancia esté esa promesa, que es que tu alma esté salvada por la palabra de Dios, inundando nuestros pensamientos.
Entonces, si parte un ser querido, sí, si está, pues lo valoro. ¿Cómo lo trato? ¿Cómo trato al ser querido? Al hijo, al esposo, a la esposa. ¿Cómo se nos tratamos? Por conocimiento y amor. Parte. Entonces sabemos que partió y sigue vivo. ¿Por qué? Porque la palabra inunda nuestros pensamientos y está la esperanza de una vida eterna. Pero porque he leído la palabra. Si no he leído la palabra, comienzo a pensar lo que está en la obra de la carne o la doctrina del hombre o lo que dicen las personas, la masa. Y como comienzo a pensar todo eso, entonces vivo angustiado y triste. Entonces, familia, Dios nos llamó a una vida de fe que tiene la promesa que nuestra alma se salva entre el punto A y el punto B. ¿Qué circunstancias hay hoy? Entonces puede estar una enfermedad. ¿Qué dice la palabra ante la enfermedad? Pero también puede estar el futuro hacia la edad avanzada. ¿Qué dice la palabra? Entonces el hombre, la palabra dice que Dios nos rejuvenece como las águilas. ¿Qué pensamiento debe haber en nosotros? Que a medida que pasen los años, ¿sí? Dios nos va a rejuvenecer y nos va a conservar en salud a medida que pasen los años. Y eso es desde niños, desde que llegamos, va pasando la edad, vamos a estar mejor por una palabra. Por una palabra. ¿Qué estás pensando? No, que va a vivir peor, dificultad, pues cómo se va a vivir angustiado y triste. La palabra de fe lo que dice, Dios nos da esperanza en todas las circunstancias. Entonces, ¿quién cuida nuestros pensamientos? Dios, la paz de Él. La paz que en medio de la adversidad usted pueda ver claramente todo. Un ejemplo, que todo pasa. Yo lo he escuchado en charlas de motivación, que todo pasa. No, es que todo pasa es porque la palabra dice que todas las circunstancias y todo pasa, pero la palabra permanece. ¿Qué está en tu pensamiento? La palabra que permanece. Eso no te lo dice en la charla de motivaciones y todo, no te hablan de la palabra de Dios. Sí, todo pasa, ¿y sobre qué va a fundamentar? No, el positivismo, su fuerza, su constancia. Pero ¿cómo si estoy agobiado? Ya no puedo más. Ya no puedo más. La palabra dice que el que no tiene fuerzas, Dios se las multiplica. El que no tiene, mira, no tiene. Es decir, que en el reino Dios te guarda de la depresión. Dios, no nosotros, Dios. Ya humanamente estoy caído, Dios te levanta. Dios hace en tus pensamientos, multiplica las fuerzas, los pensamientos. No sé de dónde, uno se levanta, veo todo diferente. Vamos para adelante. ¿Y de dónde fueron las fuerzas? Dios. De que hables todos los días con Él y leas la palabra. Es real, no es religiosidad, no son ritos, no son ceremonias. Es que la palabra hace en nuestros pensamientos, afectándola, una vida de fe, para que esté en paz. Esa paz que da Él, nadie más. En ningún lugar la consigues. Oiga, yo quiero vivir en paz. Váyase a unas islas por allá, por Filipinas, hermosas. Solo usted vive en paz. Allá no vives en paz, porque en el interior está la carne. Entonces igual se va a levantar y va a ver el vecino que llegó en avioneta, en las islas Fiji por ahí. Familia, la paz solo te la genera Dios que vive en ti, y Él te llamó a esa vida de fe para salvar nuestras almas mientras estemos aquí en la tierra. Tener una vida maravillosa, y por eso hacemos énfasis de que debes de leer la palabra cada día. Si no la lees, la espada está en ti, la fe está en ti. Tienes el salvavidas en tu interior, tienes el flotador, pero al lado uno ahogándose, con el salvavidas ahí, y uno entró en alcohol, cigarrillos, tristeza, depresión, porque es algo personal. Sí, usted lo puede tener y contárselo. El esposo le cuenta a la esposa le cuenta al hijo, el hijo al papá, y no, yo no veo eso. Es que tienes que tener la relación personal, usted tiene que leer la palabra, cada uno, animarnos a hacerlo, familia. Y eso hace en tu pensamiento. Usted comienza a levantarse cada día y dice, Dios mío, maravillosa la vida.
Gracias, Señor. Gracias por el trabajo. Gracias por la familia, los hijos. Gracias, Señor, por la ciudad, el país. Gracias, Señor, por todo. Comienza usted a ver la vida diferente porque Dios hace en tus pensamientos. Es Dios, no nosotros. Dios que vive en ti. Tienes el salvavidas en tu interior, la relación con Él, la palabra. Entonces echémosle a la palabra, ahora vamos, ya Dios te llamó. Salmos 37, versículo del 4 al 5 para terminar. Salmos 37, versículo 4 al 5. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Jesús dijo, busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. El reino de Dios es la relación con Él, Cristo, la palabra vive en ti. Dios te llamó a una vida que solo Él brinda en tu alma. Nadie más te brinda eso, absolutamente nadie. Y Dios te llamó. ¿Cómo vas a estar desechando? Coger el salvavidas y no lo quiero, no. Y el salvavidas se acerca y no lo quiero. Y el salvavidas, no lo quiero. Cójalo. Sencillo, fácil, leer su palabra. Que el del lado no lo haga, Dios no lo ha llamado. No esperemos que toda la familia o todo el entorno de amigos tengan esa relación. Dios te llamó, téngala usted, y de pronto usted es la persona que Dios va a usar para llamar ese entorno, para escuchar y conocer de Dios. Deleítate así mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Estamos entrando ya a la mitad del año, está el segundo semestre y hay metas y proyectos. Dice, y confía en Él. Confía en Él es la manera de pensar. Abraham, ¿qué hizo? Confió en Dios. Dios lo dijo, déme de su hijo. Abraham confió en eso y fue y se lo dio. Confía en Él. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Dios cuando confíes en Él? Él va a hacer. Él va a hacer. El milagro de salud va a suceder. El milagro en la economía va a suceder. El milagro en tu familia va a suceder. En las relaciones del hogar, en nuestra transformación va a suceder. Pero confiar en Él inicia en esa relación de leer la palabra para que afecte nuestros pensamientos y no repetir lo que repite toda la gente, sino lo que dice la palabra. Entonces, en el mundo la gente no se queja. Nuestros compañeros de trabajo, nuestra familia, nuestros amigos, todo el mundo vive bien, nadie se queja. ¿Eso es así? No. Pero la palabra dice, estad agradecido en todo. Eso en lo natural y las circunstancias, si usted analiza y dice, pero ¿cómo estoy agradecido si mire la enfermedad? Pero mire cómo está agradecido si mire el problema económico. ¿Cómo está agradecido si mire el hijo, la hija? ¿Cómo está agradecido? ¿Cómo va a estar agradecido? Porque estoy viviendo por vista, es por fe. Es lo que dice la palabra, dice que Dios está agradecido, hablo con Dios, Él me da su paz y cada día me levanto como agradecido. Por todas las situaciones, sabiendo que al hacer su palabra, los deseos del corazón van a ser. Entonces, ¿a quién le debemos de encomendar el camino? Entregar tus proyectos, tus deseos, tus anhelos, cuéntaselos a Dios. Entonces, en la oración debes de contarle a Dios todas las cosas tuyas, de tu familia, de tus hijos, los deseos y los anhelos que tengas, cuéntaselos. Confía en Él. ¿Qué dice la palabra frente a esos proyectos? ¿Qué dice la palabra? Debes de leerla. Al confiar lo que dice en la palabra, en el ejemplo de honrar a padre y madre, el esposo, cómo tratar a su esposa, pues ¿qué va a suceder? Que Dios no miente y se cumple. Él hace. Dios hace en un mundo que por profecía dice que no hace. No hace. Le dicen, crea en Dios, pero a usted le toca que... Pues nosotros hacemos lo natural, lo que está implícito. Pero Él hace en nuestros pensamientos, Él hace en nuestra parte laboral, en nuestros negocios, Él abre, Él genera, pero necesitamos nosotros esa relación, familia. Entonces, ¿cuál es la promesa que tiene Dios al vivir por fe? Es que nuestra alma esté en paz y en gozo. ¿Qué es el reino de Dios? Paz y gozo. Que nuestra alma en medio de la dificultad y la adversidad disfrute de paz y de gozo.
¿Cómo va a ser eso posible? A través de la lectura de la palabra cada día. Cada día. Usted puede entrar a la página en cualquier momento, www.evangeliodelagracia.com, coloque un tema: esperanza, poder, miedo, temor, angustia, el diablo, las tinieblas, cualquier tema. Ya tenemos varias cantidad de temas y ahí le va a aparecer prédicas o meditaciones. Usted la puede escuchar en cualquier momento y pedirle a Dios y encomendar su camino, los problemas del trabajo, los proyectos personales, los de los negocios, contárselos a Dios, ¿sí? A Él, porque Él nos va a dar paz y tranquilidad en medio de un mundo que va a haber cada día más caos y confusión. Más caos y confusión, pero Dios te permite ver y te va allanando el camino, porque Él no miente. Dios cumple su palabra. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.